Buenas tardes, estimados compañeras y compañeros. Yo soy Carlos, de lo que me bautizó el compañero Walter, en la ventana de Carlos. Y hoy quería dedicarme a ustedes, transmitiéndole un estudio que hice. Me llevó varios años de investigación. Y es para escribir un libro que se llama Élites y Tiempo. Y para eso me remití a lo que dice la Biblia, de la cual voy a extraer solamente, por lo menos por ahora, solamente 2 versículos, porque se refiere al 666. De más está decirle que de pequeño, desde jovencito, siempre me preocupó que era ese número 666, ¿no? En primer lugar, le quiero decir que esto no tiene nada que ver con numerología. En realidad es un código tiempo, que lo vamos a ver, por lo cual las élites fueron conquistando el poder a través del tiempo en la historia humana. Bien, como me refiero a la Biblia, y de ahí sale todo el centro de la cuestión, quiero transmitirle un versículo de la Biblia que es central, que es donde se refiere a este número. En Revelación 13:16 de Juan, del libro de Juan, que esto lo escribió el libro de Juan, dice: aquí es donde entra la sabiduría. El que tenga inteligencia calcule el número de la bestia salvaje, porque es número de hombre y su número es 666. Aclaro después pero primero, previamente, el 13,5, se citan los 42 meses de autoridad otorgados a la bestia salvaje. Y por esta referencia podemos ver el carácter cronológico del 666. Está hablando de bestia salvaje en los 2 versículos. Es una progresión, el 666. Y estamos calculando cronológicamente la producción de hechos históricos. En una cadena causal. ¿Qué significa esto? Que la élite de todas las épocas de la historia apelaron a una cadena causal, que significa causa-efecto. Ese efecto va a ser una nueva causa. Esto es central, lo vuelvo a repetir. La producción de hechos históricos por parte de la élite a través de la historia, las élites a través de la historia, es una cadena causal, causa-efecto, que va a ser una nueva causa, para producir efectos. ¿Cuáles son los efectos estos? Puede ser político, cultural, geopolítico, de choques, de guerras históricos. Y como habíamos dicho que los 2 versículos se refieren a la misma bestia salvaje, todo está indicando que es una cronología. Ahora, lo hicieron esa cadena causal para culminar en el actual gobierno materialista mundial. Yo puse esa expresión, gobierno materialista mundial. Es muy elevada en el sentido interpretativo, pero en realidad es muy real. Discúlpeme la redundancia. Y esa cadena causal va a llevar a lo que la Biblia dice: mediante un poder puro vamos a tener un nuevo gobernante mundial. Y ese gobernante mundial no es nadie más que Belcebú. ¿Por qué digo Belcebú? Porque según leyendas, antes de que la historia fuera historia, tenemos 4 personajes del mal, 4 personajes rebeldes a la dirección de Dios, y son personajes del mal. ¿Cuáles son? Lucifer, Satán, Caligastía y Belcebú. Lucifer y Satán y Caligastía no están en la tierra, quedó Belcebú. Ese es el que, y después lo vamos a ver bien, con más detalle, ese es el que está dirigiendo todas las organizaciones antiguas y presentes, en el presente, que están dirigiendo todo este proceso de causa y efecto.
actualmente, lo han dirigido antes y lo dirigen ahora. Ahora bien, yo le tengo que confesar algo. Vamos a llevar esta cronología desde determinadas fechas, que no son la fecha de la cual Belcebú comenzó a pelear, operando sobre la realidad mundial para crear las causas y los efectos. Comenzó en fechas que se remiten al siglo XVI, XVII. Pero ¿cuándo empezó él a manifestarse? Y no lo voy a decir, y le explico por qué. Porque esto es un libro. Si yo completo toda la interpretación, va a llegar un momento que puede ser plagiado, puede ser deformado. Porque esto no es numerología. Aquellos que se dedican a numerología, que para mí es una cosa absolutamente rara, están totalmente de espaldas a esto, que es casi una ciencia. Pero una ciencia sencilla, porque se refiere a fechas y números de años que entre una causa y produce efectos, una cantidad de años que son conocidos, muy sencillos, que solamente con sumas puede solucionarse. Tanto sumas como restas, porque también hay antecedentes. Si una causa produce efectos, ese efecto tiene antecedente en la causa. Entonces, tenemos una fecha determinada, restamos una cantidad de años para que produzca el efecto. Porque en realidad el 666 es un código tiempo. Entonces estaremos calculando cronológicamente esa producción de hechos para culminar en el actual gobierno materialista mundial. ¿Por qué pasa así? En la antigüedad, el tiempo, una expresión, se dividía en tres: por cronos, por kairos y por aion. Esto es importante. Cronos se refería al tiempo cronológico, que conocemos nosotros. Kairos es cuando los dioses manifestaban su plan dirigido a los hombres. Y aion son los periodos más extensos, los eones de tiempo. Cuando uno ve publicaciones científicas, habla de eones de tiempo. Entonces el código tiempo 666 es un kairos negro, es un kairos de Belcebú, para su ascenso al gobierno mundial. Interviniendo en la historia humana, creando acontecimientos, que pueden ser políticos, teóricos, culturales, geopolíticos, de choque, de guerras, de enfrentamientos en ideologías. Eso es todo producto de élites, no es producto de los pueblos, salvo casos excepcionales. O sea, una persona que es un trabajador puede llegar a crear, pero esa creación necesita una organización. Siempre necesitó y necesita una organización. Ahora, cuando Belcebú quiere tomar el poder, y lo va a conseguir, ellos tienen la expresión de que el destino es casual. Todos los hechos que pasan históricos son casuales, no causales. Y son casuales especialmente por un desprendimiento de esas élites que se llama Orden de los Iluminados de Baviera, mejor conocido como Illuminatis. Ellos decían, promocionaron y promocionan, la evidencia está a la vista, que la historia son hechos casuales. No dice los factores que intervinieron, pero son hechos casuales. A diferencia del estudio del 666, que se demuestra, ahora vamos a ver, que son causales, causa-efecto. Y así se hace la cadena causal hasta que Belcebú llegue al gobierno mundial. Pero quería aclarar una cosa antes, en la antigüedad, porque estamos refiriendo a la antigüedad, de la época en que Juan escribió el libro Apocalipsis. Estamos refiriendo que en la antigüedad el tiempo concepto,
era de tres partes. Tenemos el Cronos, el dios Cronos, que era el cronológico, el que conocemos nosotros. Después tenemos el Kairos, cuando los dioses manifestaban su plan divino a los humanos. Aión son los periodos muy extensos, los eones de tiempo, como dicen en la ciencia. Ese es el Aión. Entonces el código tiempo 666, es el Kairos negro de Belcebú para su ascenso al gobierno mundial. Entonces, habíamos hablado que necesita una organización, lo necesitó y lo necesita para crear esos hechos históricos. Aclaremos la cantidad de factores que hacen un hecho histórico, ¿no? Que también lo crean esas élites. Y antiguamente, especialmente hasta la Revolución Francesa, fue la masonería. Esta orden de iluminado de Baviera es un desprendimiento de la masonería, que fue fundada en Alemania, por eso Baviera, en 1753, que es donde viene que la historia es casual. Por supuesto que fueron prohibidos, pero aparentemente siguen existiendo. Entonces, habíamos hablado que el 666 es un código tiempo. ¿Y a qué tiempo se refiere? Se refiere especialmente al tiempo en que entre un hecho para causar efectos y otro hecho para causar efectos son hechos, causa, pasa determinada cantidad de años. ¿Y por qué? Ahora lo vamos a ver, porque la diferencia entre años y años. La diferencia está que en la capacidad de los integrantes de las organizaciones, de la masonería o la secreta, como la Orden de Illuminati, Orden de Illuminati de Baviera, la capacidad no es la misma para distintas organizaciones subordinadas o para distintos diversos individuos. Cada uno tiene su capacidad. Se agrupan y van a crear a través de muchas actividades lícitas e ilícitas, conocidas y desconocidas, conocidas y secretas, van a crear esos hechos. Entonces vamos a ver ahora un poco la cantidad de años que este estudio, digamos, descubrí como que está para cada hecho determinado. Pero antes que nada, yo quería decirle que la escritura 666 en el libro de Juan, en realidad tiene una influencia griega, porque estamos hablando de 6. Y el 6 estuvo nombrado con mucho valor, tanto del 0 hasta el 10, por Pitágoras, el gran griego Pitágoras. Y Pitágoras nació en Samos, la isla griega de Samos. Pero cuando a Juan lo exilian de Roma, lo exilian a la isla griega de Patmos. Da la casualidad, no sé si casualidad, pero sí fue un destino realmente divino, que entre la isla de Samos y Patmos solamente existen 48 kilómetros en el mar Egeo, muy cerca de la actual Turquía. Ahora bien, podemos pararnos para ver entonces ustedes podrían decirme por qué nombro a Pitágoras, que tiene algo que ver con el apóstol Juan cuando escribe el libro de Apocalipsis. Primero, que en el 666, todo el versículo, está hablando de un sueño de Dios hacia el apóstol Juan. Pero en la escritura, 666 es la influencia en la Biblia, por lo menos más famosa y más clara, de la influencia griega. Y en realidad el matemático griego de esa época, especialmente matemático griego, fue ejecutado en la antigua Italia, que tenía su escuela ahí, pero a su vez esa escuela tenía influencia en todo el Mediterráneo. Y esa influencia duró 300 años, precisamente en el momento en que Juan nació. Y esa influencia ha quedado. Entonces Dios le manda ese número para que, a lo mejor en inspiración, que el apóstol Juan
escribiera el Apocalipsis. Entonces, habíamos quedado. 666 es una progresión de números, 666. De todas maneras, Pitágoras decía, del 0 al 10 había un símbolo de cada uno, pero no vamos a entrar en eso porque es muy complicado. Lo único que le voy a decir es lo siguiente, el número 10 es un obelisco. El número 10 es un obelisco. Y los obeliscos que vemos, digamos, es una especie de homenaje que le hace e hizo la masonería a esta, que para ellos es una numerología. Y para mí es un plazo entre un hecho histórico y otro. Entonces, 666 es una progresión. Si vemos que 6 por 6, la primera progresión, digamos, 36. 36 más 36 son 72. Y sucesivamente, 72 más 36, 108. Lo mismo, 108 más 36, 144. Así pasa más 144 más 36, 180. 180 más 36, 216. Estamos hablando de cantidad de años, no se olviden nunca de eso. De cantidad de años entre un hecho histórico y otro. Muy bien. Ustedes ven que 216 es 36 por 6. Entonces, completa todo el ciclo con el número 6. 6 por 6, 36, 6 por 3, 18, 3, 21. Pero a su vez, en Apocalipsis habla de que la bestia salvaje tiene una autoridad de 42 años. Está expuesta a una autoridad de 42 años. Y 216, que es el fin del ciclo primero, más 36 da 252, que a su vez entonces son 42 de autoridad por 6. Hasta eso quería llegar. Continuando con todo el ciclo, pero ya fuera del 6, estamos hablando de historia pura. Imagínense la cantidad de años. Tenemos la mitad del 666, que es 333, el 666 mismo, 999 años y 1332 años, que es 666 dos veces. Estamos hablando ya llegando a la contemporaneidad. Entonces les voy a dar algunos ejemplos que no son nada complicados ni desconocidos. Ustedes saben que en 1929 fue la primera crisis financiera mundial, también creada por la élite. Esa crisis financiera, no vamos a entrar en economía, pero esa crisis financiera fue creada por la élite. Entonces, 1929 más 72 da exactamente 2001, que fue el atentado de las Torres Gemelas. Pero el atentado de las Torres Gemelas significa que fue un atentado al World Financial Center, quiere decir al Centro Financiero Mundial. Fíjese la relación. 72 años pasaron entre uno y otro. Otro ejemplo es 1917, año de la Revolución Comunista en Rusia, más 72 años, da 1989. En ese año, 1989, cayó el muro de Berlín dando lugar al principio de la caída del comunismo. Ahora bien, la masonería actúa mucho en Europa antes de la Revolución Francesa, y especialmente dirigida por Inglaterra. Pónganlo, Gran Bretaña era Gran Bretaña. Entonces, en el año 1717 se formó la Logia Madre Inglesa. Agrupa a todas las logias masónicas de Europa y funda, digamos, una organización elitista dentro de la élite, la Logia Madre Inglesa. Si sumamos 36 años, nos da 1753. Ese año es cuando se funda la Orden de los Iluminados de Baviera, que era una élite dentro de la élite. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando fue la Revolución Francesa, donde estaba operando también la Orden de los Iluminados de Baviera, los revolucionarios de la Revolución Francesa, los dirigentes, habían observado que en los combates de París, los combates revolucionarios contra la monarquía en París, aparecían combatientes en las calles alemanes de Baviera. Entonces eran desconocidos incluso para los integrantes de la masonería. Ese año
1717 más 36, Gran Bretaña adquiere India, Canadá y Florida, actual Estados Unidos. Estaba agrupándose su poder inglés. 1717 más 72 es exactamente la Revolución Francesa, que después lo vamos a ver en detalle. La Revolución Francesa es muy significativa en el operativo de la masonería a la orden de Belcebú para llegar al gobierno mundial. Ahora bien, 1717 más 108 da 1825. 1825 es el fin de la existencia del Imperio Español en América. Pero a su vez, el fin del Imperio Español, fíjense esta curiosidad. Colón desembarcó en América en el 1492. Si a eso le sumamos 333 años, da 1825. O sea, en realidad la caída del Imperio Español fue una tarea ardua, que nos atañe con nuestra independencia, fue una tarea de la masonería de esa época. Vamos a 1717 más 144 años, se inicia la guerra de secesión en Estados Unidos. Ya estaban pensando extender el imperio a América del Norte, que fue en 1861, perdón. O sea, 1717 más 144 es 1861. Y seguimos con la serie, porque esta es redonda, esta completa, después no, pero esta es redonda. 1717 más 180 es 1897. No sé si alguno sabrá, pero esa fue la fecha del Congreso Sionista Mundial, en Basilea, Suiza, o en Viena, Austria, perdónenme, pero tengo la duda. Congreso Sionista Mundial, donde el sionismo ya va a avanzar hacia una tierra prometida y demás. 1717 más 216 tenemos 1933, gran fecha esa, porque Hitler fue nombrado canciller de Alemania, con muchísima incidencia en la historia de Europa a partir de esa fecha, la Segunda Guerra Mundial, es evidente. Pero a su vez en esa fecha también, en Estados Unidos, Roosevelt dicta el New Deal. New Deal, nueva época, significa hacerle frente a todas las consecuencias de la crisis financiera mundial de 1929. 1933, entonces, toma medidas que eran proteccionistas para levantar la economía de Estados Unidos. Continúa 1717 más 252. Acá está la autoridad, $43 por 6. Teniendo en cuenta los 152 años de 1717, tenemos 1929. En el 1969, fue la creación de la DEG. DEG fue la moneda mundial creada, que todavía existe, para saldar deudas financieras de deudas mundiales. Y ya con esa creación están pensando en un gobierno mundial. A su vez, Milton Friedman, el ultraliberal Milton Friedman, escribió Inflación y Sistema Monetario, que fue, digamos, el giro económico más importante del siglo XX. Por supuesto, liberal. Pero a su vez también Milton Friedman visita Chile, que fue el inicio del neoliberalismo en Chile. A nosotros nos toca, en el 1969, el estallido del Cordobazo, a nosotros en Argentina. También en Estados Unidos, muy importante, la contracultura de gustos, el hipismo, las drogas. Digamos, tiene hechos políticos, económicos y también culturales. Y a su vez se funda la ARPANET, que fue el antecesor de Internet. La ARPANET era un sistema antecesor de Internet muy parecido, que la defensa norteamericana la funda
para evitar, en caso de una guerra mundial, en ese momento contra la Unión Soviética, estuvieran desparramados todos los centros, tal cual hace el Internet ahora, ¿no? Todos los centros de la conectividad estuvieran desparramados. Cuestión de que un misil no diera justo en el centro único, sino que si daban en el centro único, igual tenían los otros centros que podían conectar a toda la actividad bélica. Ahora vamos a la Revolución Francesa. No sé si hasta ahora está claro, que fue en el 1789. Pero previamente, un año antes, en 1788, fue la convocatoria a los Estados Generales. En vista de la crisis tremenda que sufría Francia en esa época, a Luis XV no se le ocurrió otra cosa que llamar a los Estados Generales, que eran las tres clases sociales que estaban en Francia en ese momento. 1788. Acá ya no es completamente la serie del 6. Vamos a empezar y de acá en más va a ser así. 1788 más 180 años es el 1968. En el 1968 es el fin del imperialismo norteamericano. El imperialismo como forma política de dominación. ¿Por qué? Porque en ese año estaba la guerra de Vietnam, y en la guerra de Vietnam, en ese año, los vietnamitas atacaron con todo, en el año nuevo lunar, que se llamó Tet. Tet, año nuevo lunar vietnamita, tomaron la capital, en fin. También fue la fundación del Club de Roma, una organización que ya es visitado por la élite, hay alguien que lo fundó, visitado por todos los otros integrantes de la élite, que se dedicó a la eugenesia, al control poblacional y la eugenesia. La eugenesia, en realidad, significa mejorar la raza a través de la eliminación de los considerados raza inferior, de los defectuosos, para crear una raza mejorada, entre comillas, que a su vez también se dio la conferencia de Teherán, la que hoy es capital de Irán. Y otro instituto en Estados Unidos se fundó, que se llama Guttmacher. Guttmacher también era una organización que se dedicaba a la eugenesia. Y Erich Rosenberg promocionó todo esto ya más a fondo, editando el libro La bomba de la población. La bomba de la población, ya con el título dice todo, ¿no? Hay que controlar la población, porque si no... Y en economía se fundó el Premio Nobel de Economía. Ese fue, digamos, las derivadas del año 1788, que ese año anterior a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, 1789, más 36, se van repitiendo las conexiones de fechas. Más 36, 1825, que ahora está la batalla de Tumolá. En la batalla de Tumolá perdieron definitivamente el Imperio Español. Más 72, 1861, la Guerra de Secesión. Más 108, 1897, Congreso Sionista Mundial, está relacionado por los números. Más 144, Hitler. Y más 180, 1969. Pero a su vez está el año 216. Ahí sí, no estaba el anterior. 1789 más 216 es el año 2100. Y esto es muy significativo, porque estamos hablando de un origen, un hecho histórico que tuvo sus efectos. Estamos hablando de la Revolución Francesa. En el 2005, acá han ocurrido otros hechos casi sin importancia para esto, pero en el 2005 fue un levantamiento en Francia mismo. ¿Por qué en Francia? Porque Francia era, digamos, la central de la colonia en Argelia, hacía muchos años. Argelia, digamos, viajaba porque eran integrantes de la misma colonia, digamos, del mismo estado. Entonces los argelinos, para favorecer su bienestar, viajaban a Francia y bueno, quedaron ahí, tuvieron hijos, tuvieron nietos. Cuestión que eran todos argelinos, o sea, el grupo étnico argelino, árabes. Y evidentemente el francés no es muy amante de las razas, que son un poco
diferentes. Y así fue el trato de los franceses hacia los argelinos, cuestión que en Francia los argelinos se levantaron en masa. Bueno, continuando un pequeño receso que tuvimos, cuando fue que en París, en los barrios populares de París, hubo un levantamiento de ese grupo étnico, que era francés, de nacimiento francés, pero grupo étnico árabe, con el trato que recibían. Tanto fue la conmoción, porque fue muy grande el levantamiento, tan grande fue que los franceses conmocionados dijeron que se había terminado el axioma de la Revolución Francesa, las consignas de libertad, igualdad y fraternidad. O sea que entonces, compañeros, lo que hicimos en todo ese recorrido, desde 1789 hasta el 2005, con las fechas derivadas del 666, culmina el 2005 con el fin de la Revolución Francesa nominal en Francia. Bueno, eso es todo con respecto a lo que es el 666. Habíamos hablado, tanto es así como dice la Biblia, la bestia salvaje. Pero es normal, y a su vez creo que es lógico y justo, que yo diga en la historia cuál fue la persona que también habló sobre la historia en base a animales, en base a las bestias. Y estamos hablando de Santa Hildegarda, de Virgen, alemana, porque nació en el 1098. Estamos hablando en que apenas el feudalismo se asentaba y ya empezaba a formar las naciones en Europa. Esta monja fue compositora, visionaria, naturalista, médica y sexóloga en esa época, donde les dijo a los hombres que tengan en cuenta, me imagino que no había televisión, no había nada, pero bueno, lo ha llegado, tenía mucho prestigio en la iglesia, en Alemania, que después se extendió por Europa, que decía que tengan en cuenta el placer de la mujer, sencillamente, que los hombres no volaran, que estuvieran ahí. Tanto es así que algunas dicen que son la madre del feminismo, ¿no es cierto? Bueno, en fin. Y la nombraron doctora de la iglesia. Ella divide la historia en cinco épocas distintas, por supuesto, desde su visión, ¿no? Y el símbolo eran 5 bestias distintas, que representan 5 fases de una misma guerra espiritual. Ella lo consideraba como guerra espiritual. La historia es una guerra espiritual, lo consideraba así. Una guerra que no se ve a simple vista, pero que va modelando las ideas, las leyes, las costumbres, las economías y las religiones. La primera bestia es el perro de fuego, según su visión. Símbolo del inicio del mundo industrial, de la injusticia estructural, el sufrimiento de los trabajadores encadenados. Esa era su visión. Porque dice que el poder se transforma en máquina, la que comienza a devorar al ser humano. Esa es la palabra de ella. La segunda fase es el león amarillo, con garras de hierro, mirada furiosa. Representa las guerras mundiales, las ideologías asesinas, la destrucción en masa. Bueno, la Segunda Guerra Mundial, la primera fue espantosa, la segunda espantosa también, pero no se sabe todavía cuál fue más espantosa, una de otra. La tercera etapa es el caballo blanquecino, un caballo blanquecino, que parece inofensivo, pero que es el más traicionero. Habla de la revolución moral, del relativismo, del desorden dentro de la iglesia. Una época que parece paz, pero en realidad es descomposición silenciosa. Esa es la tercera etapa. La cuarta, nada más y nada menos que el cerdo negro, y la bestia que simboliza esta etapa. Y es de nuestra época actual. Degeneración, confusión sexual, adicción al placer y vaciamiento espiritual. La última, la quinta, es el lobo gris. Silencioso, implacable, no mata con lujuria, sino con saqueo. Representa el momento donde la humanidad entera será víctima de estructuras invisibles, élites impunas
impunes y un robo extendido. Bueno, hasta ahí lo quería decir porque es en la historia, después de lo que vimos ahí someramente, a lo mejor no fui muy explícito, pero espero que sí, someramente hemos visto la descripción de lo que significa el 666 para la historia. Las élites y el tiempo. Entonces, bueno, ahora, compañeros, espero que me hayan tenido paciencia, les agradezco que hayan escuchado, y para mí esto es muy importante porque soy autor de eso. Por supuesto, lo vamos a seguir extendiendo. Por ejemplo, creo yo que es muy lógico, yo describí las etapas, depende de los años, de la Revolución Francesa, pero vamos a verla en detalle. Porque la Revolución Francesa es un hecho muy significativo en la historia, y a mi entender exclusivo, la Revolución Francesa empieza en 1789, 88, que habíamos visto que ya empezaban algunas cosas, 1789 y termina en el 2008, o 2006, perdónenme, 2006. En el 2006 fue el concordato de Napoleón con la Iglesia Católica, porque la Revolución Francesa había destruido la Iglesia Católica en Francia. Tanto así que los curas daban misa clandestinas en los bosques, en los lagos. Bien, entonces, hasta ahí. Vamos a ver todos los años como hechos históricos y las consecuencias, los efectos, como habíamos dicho. Que a su vez después esos hechos, en un principio fueron efectos, van a ser hechos que después van a derivar en nuevos efectos. Y a su vez, y esto es importantísimo, para nuestra contemporaneidad es importantísimo, salvo un solo banco, de los 15 principales bancos que hoy están en el mundo, los más grandes, los más adinerados, los que más poder tienen, salvo uno, que es State Street, inglés, no fue creado, no fue fundado durante los años de la Revolución Francesa. Los otros 14 sí, que no los tengo acá, se los voy a dar la próxima. Y pienso, otra de mis reflexiones, que la Revolución Francesa fue un bluff. Todos los derechos humanos y demás, que bueno, tuvieron su importancia, por supuesto, pero que en realidad escondía un desarrollo institucional de una aglomeración de capital que necesitaba un sistema bancario. Y el poder, digamos, monárquico no lo permitía, mucho menos la Iglesia Católica, y especialmente con respecto a los intereses. Así que nos vemos la próxima, vamos a ver el tema de la Revolución Francesa, especialmente con los bancos. Le vuelvo a repetir, muchas gracias por haber escuchado, y disculpe si estoy ronco.